Bienvenidos, y bueno, os voy a enseñar un vídeo de el por qué es necesario descargar la tierra. Y bueno, empezaremos por esto. Sería la lección número 2 de este tutorial que estamos dando estas semanas en mi canal. Bueno, pues como ahora os voy a enseñar el porqué de cada cosa. Como podéis ver en el contexto de siempre es el mismo. Estamos cortocircuitados, llevamos gomas, llevamos todos estos zapatos que prácticamente no hay una, ¿cómo se llama? No hay un intercambio de iones con el suelo, ¿de acuerdo? Nosotros somos seres vivos, necesitamos conectar a la tierra. Mira los animales, los gatos, etcétera. Bueno, aunque perros y gatos en algunos lados les ponen botitas y les ponen zapatitos, que los estamos humaninoides o algo por el estilo, por inventarme una palabra. Pero bueno, el concepto sería este. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es intentar cambiar de uniforme para poder descargar la tierra, ¿de acuerdo? Voy a cambiar la cámara, disculparme, a ver. Bueno, vamos a proceder a sacarnos los zapatos estos que no sirven para esto, ¿vale? Es importante, ¿eh? Estas zapatillas. Y claro, también el resto. Y ahora vamos a proceder aquí, ¿vale? Esto de aquí. Estas son las zapatillas de esparto que os comentaba, ¿vale? Las zapatillas que, aunque tengan goma por aquí, esto lo va perdiendo, lo podemos quitar con un cuchillo. En algún tutorial también lo he puesto. Y esto es lo que vamos a hacer para poder caminar, ¿vale? O interactuar. ¿Por qué cuando nos quitamos los zapatos o tocamos al suelo parece que, oh, por fin he descansado, por fin he llegado a casa? No, simplemente porque tocamos con el pie en el suelo y hacemos esto. Mira, ¿ves? Hasta me lame los pies. Y bueno, este es el concepto. A ver. Y claro, al hacer tierra, pues lo que tenemos es esta conectividad simplemente con la tierra, pero esto todavía no es tierra. Esto es, vamos a llamarle un grés de cocción que pues tiene pues sus cenizas, su acabado, que no, digamos, su conductividad pues es reducida en un aspecto, pero mejor que esto que ir con los zapatos. De todas formas, no es lo mismo hacer esto en este material que hacer esto, pero vamos más allá. Ahora vamos a continuar viendo esto desde un punto de vista del terreno. Bueno, pues esto sería el terreno que tenemos aquí, ¿vale? Esto sería, y ahora procederemos al mismo tema. Nos vamos a descalzar, ¿vale? Y ahora sí que estamos haciendo tierra en todo su elemento, ¿vale? No importa el tipo de hierba, evidentemente. Esto es un jardín natural, ¿vale? Donde antiguamente había césped, pero han salido toda clase de hierbas de jardín, en el cual las texturas que tenemos debajo de los pies hace que toquemos totalmente a tierra. Ya el cosquilleo que entran por la planta de los pies hacia arriba, ¿vale? Hace que tengamos ya una total conexión tierra, pero nos falta el tierra-aire, ¿vale? El tierra-aire lo haríamos de la siguiente manera.
Espera, a ver que voy a dar la vuelta. Sería, o sea, poniéndonos así, ¿vale? A ver si me podéis ver. Sería esto más o menos para que me veáis, ¿vale? Si yo cojo y me pongo así totalmente espatarrado, ¿vale? Pues tengo la conectividad esta a tierra, ¿vale? Y la palma de la mano abierta hacia el sol, ¿de acuerdo? Y si hace aire, pues hacia donde venga el aire. En este caso sería norte-sur, giramos y vamos cabeza a norte, palma de la mano hacia el sur. Bien abiertos, bien agarrados al suelo y como si quisiéramos agarrarnos al suelo, ¿vale? Bien fuerte, ¿vale? Y este sería el concepto de descarga. Al nord, ¿vale? Obrim les cames amb un costat, aixequem els dos braços, així, i fem com l'home de Vitruvi, ¿vale? Sabeu quin és l'home de Vitruvi? Feu així, ¿vale? I apreteu en aquestes cames com si estigués fent ioga, i tots els dits se puguin obrir i apretar les cames. I ara, en silenci, terreno, en un jardín mismo, en un espacio agrícola. Este sería el concepto de descarga, ¿vale? En este tema lo que tenemos es un pie completamente ya, digamos, descargado y con una sensación, digamos, de descanso, de buena onda, ¿de acuerdo? Pues nada, hasta el próximo tutorial. Chao. Una cosita más. No olvidaros suscribiros a mi canal, donde tenéis temática de esta, ¿de acuerdo? Acordaros. Aquí también os dejo los últimos vídeos, colgados en el canal, para que los compartáis y le dais like. ¿De acuerdo? ¡Chao!